Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Si tiene su Biblia, vuelva a ubicarse en ese libro. Haciendo un repaso rápido, estábamos preguntándonos cómo mantener el equilibrio en la vida cristiana, porque pues la gente se pregunta ¿y qué es ser cristiano? Y muchas veces damos una información que lo incluye pero no lo describe. El hecho de decir que Dios nos bendice, que la vida tiene sentido, propósito, que uno encuentra a Dios como proveedor para las necesidades, como cuidador, como sanador, todo eso es cierto. Pero la vida cristiana no consiste en todo lo que podemos recibir de Dios, porque entonces se vuelve más bien un mercado y un ofrecimiento de qué necesitas y ven que Dios te va a cumplir, a suplir. Eso forma parte, pero eso no lo describe. La vida cristiana simplemente es tener a Cristo en el corazón y empezar a vivir conforme al propósito para el que fuimos creados, y eso implica un proceso de transformación para poderlo cumplir. Cada uno de nosotros nació con un propósito, y ya que hablo de nacimiento, nació Mateo, el tercero de los nietos, ya nació esta semana, el día martes, así que demoradito como buen latino, pero llegó. Ahora ya nos falta solamente, porque tenemos a Lucas, ya tenemos a Mateo y Santiago, nos falta Marcos, nos falta Juan, y así vamos completando todo el Nuevo Testamento. Pero están bien, muchas gracias, saludos de Juan. Entonces decía que a veces nosotros hacemos de la vida cristiana más bien como un mercado, ¿no? Ven y acércate, toma lo que necesitas y punto. Y no, la vida cristiana es la experiencia de vivir conforme al propósito de Dios, siendo tratados y transformados por Él. Hace 8 días comenzamos hablando de la epístola de los Colosenses, diciendo que fue la octava que Pablo escribió de 13. Son 13 epístolas en el Nuevo Testamento, de los 27 libros que hay, 13 son de Pablo al menos. Posiblemente el libro de Hebreos también, algunos dicen que puede ser autoría de Pablo, pero lo de que tenemos certeza, las 3 epístolas, esta de los Colosenses fue la octava, y eso implica que obviamente, hablando del año más o menos, ¿qué? 61, 63, desde el año 57 ya Pablo venía escribiendo Romanos, Tesalonicenses, Corintios, que son epístolas muy fuertes en cuanto a enseñanza. Y seguramente en la iglesia de Colosas, en la ciudad de Colosas, ya las habían leído. Así que esta, aunque es específica y particular para ellos, ya había una información previa, como suele pasarnos a nosotros también en nuestra experiencia con Cristo. Y es que de alguna forma, por trasfondo familiar, por educación formal, tenemos de Dios un conocimiento previo a esta experiencia nueva con Cristo en el corazón. Muchos de nosotros venimos de una trascendencia religiosa, familiar, donde se nos enseñó que hay un Dios, que hay que tener temor de Dios en el corazón, pero ya teniendo a Cristo en la vida, ese conocimiento se vuelve un conocimiento de experiencia. Ya no es solamente lo que sabemos, sino lo que estamos viviendo. Entonces, en el caso específico de la iglesia de Colosas, ellos ya habían recibido de pronto información, pero esta carta llega a su necesidad y a su realidad específica. Muy bien, decíamos también que en el caso de Pablo, con esta carta, su intención era que fuera leída en la iglesia de Colosas, pero luego la pasaran a la iglesia de Laodicea. Este capítulo 4 del libro de Colosenses, al final Pablo hace recomendaciones, entre ellas es: lean esta carta en la iglesia de Colosas y luego pásenla a la iglesia de Laodicea. Y él mismo dice: y la de Laodicea, léanla ustedes. Hace 8 días les comentaba que si usted revisa el Nuevo Testamento y las cartas, no existe en el Nuevo Testamento una carta específica de Pablo a la Odisea, pero por lo que leemos aquí, existió esa carta. De alguna manera no nos llegó en el registro que tenemos del canon bíblico, pero alguna cosa Dios tuvo que hablar a través de Pablo a la iglesia de la Odisea, que también era útil y funcional para la iglesia de Colosas, de manera que se leía en una y se leía también en otra. Podemos decir igualmente entonces que Corintios, que Romanos, que Gálatas también tuvieron que haber tenido su tiempo de lectura en la ciudad de Colosas. Muy bien, ¿qué era Colosas? Entonces estamos hablando de una ciudad, y aquí decíamos que todas esas experiencias que Dios nos permite tener de poder conocer otros lugares, aquí está Colosas,
En el viaje estuvimos partiendo, decíamos, de Atenas y tuvimos un recorrido por estas islas, Creta, Rodas, estuvimos en Patmos, llegamos hasta Éfeso y la iglesia de la Odisea es muy cercana a Éfeso y también muy cercana a Filadelfia y a la Odisea. Así que estamos hablando de una carta específica de Pablo a una región que se llamaba Asia y específicamente dentro de Asia esa región se llamaba Frigia. Ahí está la carta, por eso decía que el año entrante si podemos hacer un recorrido más específico, evitaremos de pronto España, Portugal, que fueron los dos lugares iniciales de nuestro viaje, para invertir un poco más de tiempo de pronto en esta región y luego bajar a Israel. ¿Está bien? Para que hagamos un mayor aprovechamiento. En el caso específico de Cristina y de Enrique, ellos junto con Nora, después de terminar el recorrido de peregrinación, hacen una extensión a otros lugares que pueden ser cercanos. O en el caso de que ya el año entrante hagamos el recorrido aquí, usted puede hacer extensión hacia Europa o de pronto extensión más hacia Asia o hacia otro lugar de destino. La idea es que nuestro centro de operaciones siempre será esa región. Entonces estamos hablando de esta ciudad a donde se le escribe esta carta. Voy a mirar otro versículo en la Biblia, si usted me acompaña en el 2.1 de Colosenses. Decíamos, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. El que está escribiendo es Pablo y está hablando de cuánto le interesa la gente que está en Colosas y en la Odisea. Y es algo que nosotros como cristianos debemos observar, lo que comentaba Nora, que a veces no nos damos cuenta cuánta gente hay a nuestro alrededor que se identifica también con nuestra fe y que tienen puesta su confianza en el Señor. Esa experiencia de cantar y empezar a ver que otros en su idioma se unen, eso nos permite conocer que el cuerpo de Cristo es mucho más grande que una iglesia local, es mucho más grande que una iglesia en una nación, que somos cristianos en todas partes del mundo y que hay momentos y lugares donde nos encontramos. Y que de alguna forma también nuestro sentir debe ser orar por la iglesia en todas partes. Hay iglesias que están sufriendo persecución. De pronto nosotros aquí en nuestro país no tenemos mayor inconveniente en ser cristianos. Por el contrario, con el tiempo ser cristiano se ha vuelto casi que un buen goodwill para las personas. Ser cristiano es algo que se valora, pero si hablamos del Medio Oriente hay muchas iglesias que están sufriendo persecución, hay muchos cristianos que están siendo asesinados y de alguna manera uno tendría que identificarse en oración por ellos. A veces nos volvemos muy egoístas, si nosotros estamos bien, ¿qué nos interesa de ahí para allá? Pero el cuerpo de Cristo es uno solo y cuando un miembro sufre, todo el cuerpo lo siente. Si usted lo ha experimentado cuando se ha levantado de noche para ir al baño y esa punta de la cama que siempre está ahí mal colocada y el dedo pequeño, usted lo siente ¿hasta dónde? Hasta la coronilla. Entonces, algo que el cuerpo sienta inmediatamente es una reacción que todo el cuerpo vive. Pablo decía que él no conoció Colosas. Mire que al final dice, los que nunca han visto ni verán mi rostro. Pablo nunca estuvo en la ciudad de Colosas, ni tampoco en la Odisea. Pero se interesaba sinceramente por la suerte que ellos vivieran. Y eso es algo que, vuelvo a insistir, tenemos que tener presente. Oremos por aquellos que no conocemos. Oremos por las iglesias que están ubicadas en lugares de dificultad, de persecución. Oremos por el resto de la iglesia en el mundo. Y pidamos a Dios que Dios sea cubriéndonos, tanto a nosotros como a ellos, para cumplir nuestra misión. Pablo está interesado en eso, por eso él, aunque no los conoce, siente como suya la carga o necesidad que ellos en la iglesia de Colosas están experimentando. Muy bien, sigamos haciendo un poco de resumen para concluir y comenzar nuestro tema. El motivo de la carta específica a los colosenses es hacer correctivos doctrinales. Siempre habrá información de más, información que tiende a confundir muchas veces la doctrina cristiana. Hace 8 días, no sé si fue el sábado o el domingo, comentaba que a veces uno habla de Cristo y la gente le dice, la metafísica, porque hay muchos conceptos que son muy parecidos. Y la gente dice, yo soy también cristiano porque yo practico la metafísica, o yo también soy un cristiano porque yo hago meditación, y a veces los conceptos se tienden a confundir y terminamos muchas veces diciendo, bueno, el cristianismo es algo más de muchas cosas que el mundo vive. Y recuerde que lo único que puede traer salvación a los hombres es Cristo, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Así que hay que cuidarnos de lo que aprendemos y Pablo está interesado en corregir filosofía hueca, dice él, vana enseñanza, que lo que hace es que la vida cristiana se reduzca en su potencial. Cuando uno no entiende
lo que la palabra de Dios enseña para vivir la vida cristiana, obviamente el potencial que tenemos se reduce. No quiere decir que perdamos la salvación, pero todo lo que de pronto Dios tenía a través de su palabra para enseñarnos queda limitado por doctrinas equivocadas. Y eso sí, es intencionalidad de la iglesia cuidarnos de que la doctrina que enseñemos sea siempre bíblica. Por eso les invitamos, y nuevamente lo reitero, siempre traiga su Biblia. Y lo que vamos a estudiar es Biblia. Solo que vamos a hacer que la Biblia, como fue escrita, cumpla el propósito para nosotros en el siglo XXI. No estamos estudiando la Biblia desde el punto de vista histórico, aunque se incluye. No estamos estudiando la Biblia desde el punto de vista literario, aunque es valioso. Estamos estudiando la Biblia como manual de vida para nosotros cristianos en el siglo XXI. Así que esa era la intencionalidad de Pablo. Y terminemos diciendo el resumen de hace 8 días, que normalmente hay unas posiciones que se van asumiendo en la vida. Y socialmente hablando, hoy día hay estas 3 tendencias muy fuertes. La primera es la imagen, la cultura del yo. Nos hemos vuelto cada vez sociedades más individualizadas, donde las personas se preocupan mucho por sí mismos, por cómo se ven, qué tienen, qué experimentan, qué disfrutan. Y a veces nos vamos volviendo tan aislados que nos descontextualizamos de aquello que el Señor enseñó. El primer gran mandamiento de la ley de Dios es amarlo a Él. Pero el segundo, que es similar, dice, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que obviamente tenemos que velar por nosotros. La Biblia dice que tenemos que cuidar del templo del Espíritu Santo que somos cada uno. Pero no centrar la atención solamente en nosotros. El mundo es mucho más que nosotros. Entonces tenemos una segunda posición y es ayudar. Hace 8 días hablábamos de cuántas personas están involucradas en ayudar a los más necesitados. Y eso es importante y necesario. Dentro del contexto católico, cuando hablaba en el pasado de mi vida familiar o mi vida educativa, siempre hablábamos de las obras de caridad. Y siendo estudiante de un colegio católico, La Salle, nosotros hacíamos trabajo social y era llevar alimentos muchas veces a los barrios que estaban en la periferia de la ciudad, como era el Centro Oriente, donde estaba el colegio. Y siempre se nos enseñó que había que pensar más allá en la necesidad de otros, y eso es importante. Y muchas veces estamos viendo una tendencia más altruista cada día de pensar en otros, pero hay que tener cuidado, porque la vida cristiana no es pensar solamente en otros. Hay que incluirlo y hay que pensar y hay que trabajar. Intencionalmente GRL está trabajando en proyectos sociales. Tenemos visita a hospitales, visita a centros carcelarios, tenemos visita a personas enfermas o limitadas. Eso es parte de lo que hay que hacer, pero eso no es lo más importante. Porque si nos preocupamos demasiado de nosotros o nos preocupamos de ayudar a otros, a veces nos sucede lo que está pasando, y es que Cristo Jesús queda limitado a un tercer lugar. Si hay tiempo para Dios, si nos queda tiempo de lo que implica nuestra realidad o la necesidad de otros, le damos tiempo a Dios. Hay personas que consideran que tener una fe personal y ayudar a otros es suficiente, pero lo que la vida cristiana es Cristo viviendo su vida en cada uno, y eso implica que Cristo debe pasar de ese tercer lugar a ocupar el primer lugar. Luego sí, preocúpese de usted y luego preocúpese de otros. Es el orden de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amar a los otros yo tengo que aprender también a que Dios me ama y cómo me debo amar, conforme la enseñanza de Dios. Muy bien, terminando nuestro resumen, nos metemos a nuevamente nuestro planteamiento, es cómo mantener el equilibrio en la vida cristiana. Tomo las palabras de Enrique, y a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es volverse religioso al extremo. A veces eso cae en misticismo, y mucha gente se ha vuelto mística, y ese misticismo hace que mucha gente también tome una posición preventiva contra el cristianismo. El cristianismo es una experiencia de vida, y somos cristianos donde quiera que estemos, y para ser cristianos no necesitamos todo el tiempo estar leyendo la Biblia, aunque es necesario al menos hacerlo una vez al día, todos los días. Pero es más la experiencia de Cristo en nosotros, cómo mantener ese equilibrio entre lo que somos, las necesidades de otros y la presencia de Cristo. Vamos a meternos entonces al tema del día de hoy, Colosenses capítulo 1, versículo 1. Ya hablamos del contexto un poco geográfico, histórico, hablamos del contexto cultural, donde se desarrolló la iglesia de Colosas. Ahora vamos a comenzar a desarrollar un poco más la carta, pero obviamente también es bueno entender quién es su autor. Bueno, Pablo es un hombre muy conocido,
en el ambiente cristiano hablar de Pablo sobraría. Pero bueno, tratemos de rescatar cosas que el mismo libro de Colosenses nos ayuda acerca de Pablo. Pablo comienza esta carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y nos vamos a detener en esta tarde en este punto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Piensen en esa frase, en esa sola frase. A veces nosotros los encabezados de las cartas los comenzamos diciendo queridos amigos o apreciada persona. Esta es una forma en que se inicia la carta, pero la tradición decía que normalmente se identificaba primero quién era el remitente. Y entonces aquí Pablo a la iglesia de Colosas, recuerde que nunca lo han visto, de pronto han oído acerca de Pablo, han sabido de lo que Dios a través de Pablo han hecho, pero nunca lo han conocido. Entonces Pablo se identifica: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Piensen en esa frase. ¿Cómo le gustaría que lo describieran a usted? Si usted tuviera que escribir una carta y tuviese que identificarse al comenzar, ¿qué diría? De pronto usted manejaría la posición laboral que maneja, gerente de tal empresa. O usted de pronto, si es un personaje más conocido a nivel social, usted hablaría de aquellas características que le distinguen del resto en la sociedad, de un deportista, un político, un escritor. Pablo está hablando en ese sentido. ¿Quién es Pablo? Pablo es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y eso es mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Vamos a abrir un poco el panorama. Veamos la definición de apóstol. En general se llama apóstol a cualquier persona que se dedica a propagar una idea política y social o a predicar una doctrina o una creencia religiosa. Mire que eso es del diccionario. No estamos hablando solamente del contexto bíblico de lo que significa apóstol, estamos hablando de lo que el diccionario dice que es un apóstol. Y es una persona que de alguna manera propaga una idea, sea política, sea social, o en el caso de Pablo, sea religiosa. Entonces nosotros en este proceso electoral que estamos viviendo y que terminaremos finalizando ya este mes con nuevo presidente, de alguna manera son ¿qué? Apóstoles de su propio proyecto. Un candidato es un apóstol de lo que él en su proyecto político está planteando. Entonces, para que no lo limitemos solamente al contexto bíblico, que a veces dice uno, apóstoles en la Biblia. No, una persona que propaga sus ideas, sus creencias, es un apóstol. En el caso específico cristiano, la creencia religiosa. Pero también el diccionario dice que es una persona que propaga o divulga una idea o una doctrina, especialmente, dice el diccionario, cristiana. Ya de un contexto general pasamos a uno más particular, y es diccionario. No estoy hablando intencionalmente como cristianos lo decimos, es que el diccionario describe que la palabra apóstol se ajusta más a lo que tiene que ver con propagar una creencia de tipo espiritual. Y ahí pues obviamente Pablo califica, porque su intencionalidad ya no es hablar del judaísmo, de lo que en su anterior vida antes de conocer a Jesús practicaba, ni de sus características particulares. Recuerde que Pablo es un hombre muy preparado, es un hombre que socialmente, podríamos hablar hoy día, tendría maestrías y especializaciones en cantidad, pero él se limita a decir que es un apóstol, es una persona que lleva el mensaje cristiano a otros. Si hablamos del momento presente, de pronto, ¿quién es él? ¿O quién era? Billy Graham, que aunque su ministerio específico fue más evangelístico, porque fue un evangelista, por el hecho de función de compartir las enseñanzas de Cristo, la doctrina cristiana, podemos mencionarlo como un apóstol del siglo XXI. Falleció hace unos meses y usted sabe el reconocimiento que hubo, por lo menos a nivel de Estados Unidos, con respecto al trabajo apostolar de este hombre. Fue consejero directo de muchos presidentes. Muy bien, continuemos un poco con definiciones del diccionario. Propagador o predicador de la doctrina bíblica, de la fe cristiana y del poder y del amor de Dios. Mire que ya cada vez la definición se va concentrando más en lo que nos interesa a nosotros como cristianos. De alguna forma, sea que esté vigente o no, nosotros por definición somos ¿qué? Apóstoles. Por definición somos apóstoles. Cada vez que usted habla del amor de Dios, cada vez que usted hace mención al poder de Dios, usted está convirtiéndose en un apóstol. Solo que también es necesario tener en cuenta que hoy día
pues dentro de toda esta dinámica cristiana de organización, más que bíblico, se está hablando de que los apóstoles son determinados personajes. Y ya hoy día hay personas que dirigen congregaciones o asociaciones que dicen que los apóstoles son ellos. Y entonces su carta de presentación es que yo soy el apóstol tal. Pues cuando se presenten así, usted también responda, yo soy el apóstol fulano de tal también, porque usted también hace lo que él hace. Eso no está limitado a unos cuantos. Si cada uno de nosotros comparte del amor y del poder de Dios, somos apóstoles. Y mire la última que plantea el diccionario: evangelizador que tiene la misión de predicar de Jesucristo y su obra redentora, su vida, su muerte, su resurrección. Entonces todo esto, y esto lo saqué de diccionario, y no un diccionario bíblico, sino lo que el diccionario va haciendo y es llevándonos a lo que finalmente para nosotros es un apóstol, porque normalmente no hablamos de un político como apóstol. Es más, uno dice, está muy lejos de ser un apóstol un político, porque se esperaría que muchas veces esas características que decimos de los apóstoles estuviesen presentes en los políticos. Pero la definición de la palabra lo incluye, no lo excluye. Solo que se concentra específicamente en personas que hablamos de Jesús, de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su poder transformador en cada uno de nosotros. Así que no somos muy diferentes al autor de esta epístola. Cuando dice yo soy apóstol, usted también es apóstol. Obviamente hay unas características diferentes en Pablo y en nosotros, pero por función somos apóstoles. Y vuelvo a traer a colación a Billy Graham, porque si vamos a los dones de Efesios capítulo 4, Billy Graham era más bien evangelista, porque hay en Efesios 4 5 menciones de ministerio. ¿Cuáles son? Aquí pueden participar, se abre la puerta: apóstol, pastores, evangelistas, maestros y profetas. Son 5 que son mencionados al menos en Efesios capítulo 4. Y podríamos decir que cada uno de nosotros, y aquí hablo en general, cada uno de nosotros podría desarrollar mucho mejor ciertas actividades. Hay algunos que son más evangelistas, otros que son más pastores, otros que son más profetas, otros que son más maestros. Cada uno, dice la Biblia, de acuerdo al don que Dios le ha entregado, debe vivir como tal. El caso de Billy Graham era más evangelista. Pero cuando uno como maestro, como pastor, como profeta, como apóstol o como evangelista hace el trabajo, está haciendo un trabajo de apostolado. En el contexto católico todavía se está trabajando ese concepto, el apostolado. Y son personas no necesariamente dedicados ya al sacerdocio en el caso específico católico, sino son personas seculares que están asumiendo la misión de compartir de Cristo, y eso es apostolado. En la iglesia cristiana igualmente se da. Cuando nosotros decimos que Jezreel, parte de Senfol, es una iglesia que forma discípulos y desarrolla líderes, es eso. Cuando hablamos de líderes, hablamos más bien de apóstoles en la descripción. Y es que cada uno de nosotros, donde quiera que Dios lo ha colocado, en las funciones que Dios le ha permitido desempeñar, nos convertimos en apóstoles del mensaje cristiano. Compartimos de Dios y de lo que Él tiene para cada persona. Así que esta definición que estamos viendo de diccionario nos ayuda a aproximarnos a lo que somos. No solamente Pablo, sino todos y cada uno de nosotros. Muy bien, bíblicamente hablando, la palabra apóstol tiene que ver con un término que es enviado. Cuando hablamos de un apóstol no es simplemente nombrado, sino que al ser nombrado es para ser comisionado. Es lo mismo que sucede, ¿no? En el gobierno, por ejemplo, cuando hay una persona nombrada a ser representante del gobierno en otro país, que lo llamamos embajador, inmediatamente el cargo se le otorga, también se le envía a cumplir una misión. Y efectivamente esa persona en otro lugar se vuelve el representante de la nación, pero con una función específica, no es solamente un nombramiento. Cuando decimos que somos apóstoles, ese es un nombramiento. Bíblicamente nos describimos como tales. Pero la pregunta es, ¿para qué? Entonces, la función, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer? Este pasaje que tenemos en Lucas capítulo 6 es el pasaje, uno de los pasajes más importantes. Más o menos, dicen algunos, que se llevó a cabo después del primer año ministerial de Jesús. Jesús comenzó su ministerio
en la ciudad de Nazaret. Recuerdan que habló y predicó diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, leyendo una profecía de Isaías, y me ha enviado a predicar, a sanar, a restaurar. Una vez que comienza ese ministerio Jesús, más o menos un año, dice la Biblia, que recorrió muchas ciudades y aldeas hablando del mensaje de salvación conforme estaba planteado en las escrituras de los profetas. Luego del primer año, que ya tenía muchos seguidores, y entre esos seguidores discípulos, oiga bien lo que estoy diciendo, que había seguidores. ¿Cuántos comieron pan y pescado cuando hubo la multiplicación? Como 5,000, y en un caso específico dice, y solamente hablando de hombres. Si hablamos de mujeres, que muchas veces son más que los hombres en estos aspectos cristianos, y si hablamos de que las mujeres no irían solas sino con niños, estamos hablando de que posiblemente el número podía pasar de 8,000 personas en total. Así que estamos hablando de un grupo de seguidores muy amplio. Ojalá que un político pudiese imitar a Jesús para tener tantos seguidores y votos asegurados. Pero Jesús, su intención no era solamente cuántos seguidores había, sino cuántos discípulos de esos seguidores empezaban a formarse. Por eso a las iglesias normalmente asiste mucha gente. Y dentro de la clasificación, sin que eso sea un motivo de exclusión, simplemente dentro de la clasificación uno sabe que a la iglesia hay asistentes, personas que regularmente van a la iglesia. Pero también entendemos que en la iglesia hay personas que están formándose como discípulos. Y aquí este pasaje específicamente dice que un día Jesús llamó a sus discípulos. Aunque había una multitud de personas, Él escogió a sus discípulos. Y podemos hablar, si pudiésemos tener cifras en la Biblia y lugares donde poder identificar en la resurrección de Jesús, ¿cuántos estaban reunidos el día que Jesús resucitó y se presentó entre ellos? ¿500? Más o menos. Bueno, esa es una buena cifra. Pablo habla de que también se presentó a más de 500 a la vez. Pero en Pentecostés, el día que sucedió el derramar del Espíritu Santo, comienzo de la iglesia, más o menos dice 120 estaban reunidos. 120. Entonces no nos podemos limitar a los 12 discípulos, bueno, 11, porque ya Judas se había ahorcado, y decir, no, los discípulos de Jesús eran 11. No, habían 120 personas y que estaban allí esperando el cumplimiento de las promesas de Jesús después de la resurrección. Así que seguidores habían muchos, pero ¿cuántos discípulos? Al menos podemos pensar que esos 120 eran discípulos. Personas que no solamente asistían a los encuentros con Jesús y no solamente los seguían por los beneficios recibidos, sino que empezaban a ser tratados y formados por Él en su corazón, como también en la iglesia. Y siempre será la invitación, más que asistente, conviértase en un discípulo de Jesús. Permita que el Señor trabaje en su propia vida y haga todo ese proceso de transformación que Él ha prometido para que usted también sea un factor de bendición en la vida de otras personas. Jesús llamó a sus discípulos y pasó, dice, una noche orando por ellos, y al finalizar esa noche de oración, vigilia llamamos, Jesús vino y se reunió con los discípulos, y de los discípulos escogió 12. Y allí nos habla de que esos 12 escogidos se les llamó también apóstoles. Entonces, por favor, aquí tenga cuidado de que normalmente usamos la palabra apóstol específicamente sobre los 12 discípulos que el Señor escogió para enviarlos. Entonces es un apóstol, digámoslo, si podemos usar el término con mayúscula. Los apóstoles del Señor fueron 12 y al final terminaron siendo 11. Después eligieron a Matías para reemplazar a Judas, pero realmente, según el pasaje, el Señor llamó a 12 y los llamó apóstoles. Y si vamos a la Biblia, en el Evangelio, encontramos cuál fue la dinámica de Jesús con ellos los 2 últimos años, porque recuerden que estamos hablando al finalizar el primer año ministerial. Jesús los elige a esos 12 y empieza a trabajar intencionalmente con ellos, es empezar a formarlos para que luego que Él ya no estuviera, los discípulos asumieran el apostolado. Jesús tenía cifradas sus esperanzas en ellos, como seguramente lo tiene en el presente en cada uno de nosotros. Si pudiésemos nosotros pedirle al Señor que Él mismo viniese a predicar o que enviara ángeles a predicar, seguramente nosotros no tendríamos mayor problema. Que lo hagan los ángeles. ¿Quién no se convertiría ante la presencia de un Gabriel, de un Miguel o cualquiera de los ángeles mencionados en la Biblia? ¿Quién no se convertiría?
¿Quién no se convertiría si el mismo Señor Jesús se presentara? Pero el Señor se la jugó diciendo, ustedes son llamados apóstoles para que vayan y prediquen el Evangelio. Así que ese es nuestro privilegio. A veces menospreciamos esa misión. Nosotros a veces consideramos que es mucho más importante, y tomando las imágenes anteriores, lo que somos, los títulos que tenemos, los logros que hemos tenido en la vida, que hemos alcanzado, las metas, las propiedades que nos rodean, todo eso como que es lo que nos define. Y como cristiano, eso no es tan importante. Lo más importante es que usted es un apóstol, porque usted fue llamado como ellos a predicar, a hablar, a compartir de Cristo Jesús. Y así dice la Biblia y menciona los nombres de los 12 apóstoles. Y los registros evangélicos son muy claros. Esos fueron llamados apóstoles. ¿Dónde aparece Pablo ahí? Entonces, ¿por qué Pablo en el versículo 1 de Colosenses 1 dice, Pablo apóstol, si no está en la lista de los apóstoles? Revise y verá que ahí no aparece Pablo por ninguna parte. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo así que entonces Pablo de dónde saca que él es apóstol? Entonces tenemos que ir un poco más allá. Por eso es bueno que al estudiar un libro de la Biblia, usted conozca bien el contexto de ese libro, conozca muy bien al autor, porque eso va a ayudar a que cuando miremos cuál es la enseñanza del libro, entendamos la intencionalidad del autor. Entonces Pablo se describió a sí mismo como apóstol. Pasemos un poco de la Biblia a un contexto más cultural de esa época. Aquí estoy tomando a Platón, filósofo griego, y citado por Crátilo, que es del año más o menos 384, citado por él, dice que Platón expresó, mudamos el nombre a nuestros esclavos sin que la nueva denominación sea menos justa que la precedente. Estamos hablando de un contexto histórico, dentro de una cultura que predominaba en esa época, la cultura griega. Y tomamos las palabras de Platón no porque tengan el mismo valor o validez de la palabra de Dios, sino que históricamente hablando y dentro del contexto cultural del momento, era un personaje que obviamente la gente escuchaba y lo que él dijese valía. Nosotros hoy día, pues, sabemos quién es Platón o Confucio, aunque a veces tenemos confundido quién es, ¿cierto? A veces Platón debe ser un plato grande, o Confucio el que generó la confusión, pero no, a ver, lo mínimo que sabemos de Platón es que es un filósofo griego y que muchas de sus posiciones o afirmaciones son valederas. Él hablaba de qué específicamente en este caso, de la esclavitud. Él hablaba de la esclavitud. En su época había esclavos. Y tanto en el contexto griego como en el contexto romano, como en el contexto judío, había esclavitud. O sea, había personas que estaban al servicio de otros, solo que en un contexto diferente al presente. Hoy día, la mayoría de nosotros trabajamos, y eso implica que estamos al servicio de alguien más. Los que son empleados están al servicio de alguien más, solo que el contexto de esa época era un poquito diferente. Esclavo era una persona que le pertenecía a su amo, y que de alguna manera todo lo que el amo determinara sobre él y para él, eso era lo que podía esperar. Un esclavo no era libre, un esclavo no podía pensar en su propio proyecto de vida, estaba supeditado a lo que su amo determinara, para bien o para mal, porque un amo podía determinar la vida o la muerte de uno de sus esclavos. Específicamente Platón hace mención a que cuando se tenía un esclavo, cuando un señor compraba un esclavo, tenía la potestad ¿de qué? De cambiarle el nombre. Y comenzamos aquí metiéndonos un poquito dentro del contexto de por qué, si hablamos de Pablo, porque así presenta Colosenses 1:1, Pablo apóstol, el nombre de Pablo inicialmente no era Pablo, era Saulo, Saulo de Tarso, porque había nacido en la ciudad de Tarso. Entonces aquí uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿por qué Pablo se cambia el nombre? ¿Recuerdan Madonna? También se lo cambió, ¿o no? Y si uno va a mirar cuál es el contexto del cambio de Madonna, es también religioso. ¿Por qué la gente cuando de pronto se identifica con una creencia espiritual o religiosa, se cambian los nombres? Pues bueno, no solamente es desde el punto de vista religioso. En la época de Platón, en la cultura griega, cuando un amo compraba un siervo,
tenía la potestad de cambiarle el nombre. ¿Y para qué se lo cambiaría? Para decir que no era el mismo que había comprado. Al darle otro nombre le daba también otra identidad. Decía que lo que había sido ya no contaba. Ese personaje que antes se llamaba Saulo, que ahora se llame Pablo, no es el mismo, aunque finalmente sí era el mismo. Pero entonces lo que Platón aclara es que aunque se le cambia el nombre para que la identidad, tanto para él como para las personas que lo van a rodear a partir de ese día, sea diferente, no dice que necesariamente el anterior fuera ¿qué? Fuera malo. Simplemente es que hay un cambio al momento de pasar a un nuevo propietario. Tenga en cuenta estas cosas. Hay un cambio de identidad. Ya no le pertenece al que antes le había comprado, sino ahora le pertenece a quien en este momento pagó por el servicio que esa persona le va a ofrecer. Entonces ya es su esclavo y tiene la potestad de cambiarle el nombre. Su situación ha cambiado. ¿Le suena conocido este planteamiento social griego dentro del contexto bíblico? ¿Sí? En la Biblia Jesús practicó eso. Llamó a un hombre llamado Simón y le colocó el nombre de Pedro. Entonces uno diría, pero ¿por qué el Señor le dio por esa? ¿Es que Simón era muy feo? No. Pero el sentido estaba más en Pedro ya no es el mismo que era cuando lo llamábamos Simón. Ahora, no estoy aquí ya proclamando una nueva doctrina de que a partir de ahora le vamos a cambiar el nombre, aunque creo que eso es parte de lo que yo hago. Pero créame que es más por memoria que por religión. Yo le digo cambiando el nombre a todo el mundo, ¿cierto? Yo le cambio el nombre, así que cuando yo le diga Alicia y usted se llama Pedro, tranquilo, no se preocupe. Ese es parte de mi problema. Pero no es asunto religioso, sino un problema de memoria. Pero en esa época sí era considerado muy serio. Ahora ya no se llama Saulo, ahora se llama Pablo. Y lo conocemos en Colosenses como Pablo, apóstol de Jesucristo. Ya había habido algo de cambio en la vida de Pablo. ¿Cuándo sucedió ese cambio? Porque es bueno preguntárselo. En el caso de los discípulos, cuando leímos el pasaje de Lucas, sabemos que una noche Jesús estuvo orando, al día siguiente se reunió con todos sus discípulos y de ellos se escogió y a ellos les dijo, a partir de ahora ustedes se llaman apóstoles. Pero ¿cuándo le dijo eso a Pablo? ¿Cuándo cambió si Pablo no estuvo con los apóstoles? Entonces vamos a mirarlo. Por favor, sin cerrar Colosenses 1, o si quiere cerrarlo, pero memorice lo que estamos estudiando, no es muy largo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Grábese esa partecita, que eso es todo lo que vamos a estudiar de Colosenses. Posiblemente perdamos el año porque es muy poquito para una tarde, pero grábese esa partecita. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Vayamos a Hechos capítulo 9, y aquí sí me gustaría que si usted tiene su Biblia o su dispositivo electrónico, ventajas del siglo XXI, usted lo abriera o lo prendiera. Hechos capítulo 9, y vamos a mirar todo el 9, todo el 9. Por eso me gustaría que usted abriera la Biblia, porque nosotros conocemos la historia. Hay muchas películas que han recreado la historia, pero pues leerla de los textos donde está registrada la historia es mucho más efectivo. A veces uno se queda con los contextos fílmicos de las películas, y usted sabe que toda película tiene que ser adaptada para que pues tenga el llamativo y el atractivo. En el caso específico del llamado de Pablo, está en capítulo 9 del libro de los Hechos. Dice, Saulo, mire, comienza con el nombre de Pablo, pero el nombre que tenía antes, Saulo de Tarso. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire que le llama por su nombre, Saulo, Saulo.
Y usted sabe que es el primer encuentro de Pablo ¿con quién? Con Jesús mismo. Y Jesús hace referencia a Pablo con el nombre que Pablo tenía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Muy bien. Estamos en el versículo número 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo, vuelve a aparecer el nombre de Saulo, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire todo lo que está pasando. Es que a veces uno, como no lee el contexto bíblico, se queda con la imagen de lo que sucede por allá. Pablo está teniendo un encuentro personal con Jesús. Apenas es un encuentro donde él no sabe qué va a venir detrás de todo eso. ¿Qué quieres que haga? Simplemente ve a Damasco y allí se te dirá lo que va a pasar. Mientras eso está sucediendo, Dios está hablando con un discípulo suyo, que por lo que está sucediendo podríamos llamarle perfectamente un apóstol. ¿Por qué? Porque está llamado a cumplir una misión, a llevar un mensaje. Y es un mensaje de salvación a un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Y cómo se llama ese apóstol, entre comillas? Ananías. ¿Y quién es Ananías? Ahí está. Un personaje que vivía en Damasco, cristiano él, que no escribió ninguna carta, que nunca lo vemos en los pergaminos, pero que estaba allí como cristiano. Y un día Dios le dijo, Ananías, te tengo una misión única en la vida. Esto es todo lo que yo quería que tú hicieras en la vida. Así que si tú no lo haces, la embarcaste. ¿Qué es, Señor? Vaya y hable con Saulo de Tarso. ¿Qué? Mire lo que contestó Ananías. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué está diciéndole a Ananías? ¿Usted sabe lo que me está pidiendo que haga? Usted me comisiona a mí para que yo vaya y hable con el más grande perseguidor de la iglesia, y no solamente en Jerusalén. Él tiene autoridad aquí en Damasco. Así que me pones en la boca del lobo, Señor. Bueno, el apostolado implica muchas veces eso, que tenemos que asumir cosas que de alguna manera para nosotros rompen nuestro estado de quietud y reposo y seguridad. Yo estoy bien como cristiano, dice Ananías, déjeme seguir yendo a mi sinagoga o a las reuniones y yo oro, yo canto, pero a mí no me pongan esos problemas de hablar de ti a un hombre tan peligroso como Pablo. Pero bueno, ese es el apostolado. ¿Cuántas veces usted en su corazón no ha sentido eso? Yo recuerdo aquí el testimonio de la mamá de Adriana cuando estuvo hospitalizada. Y allí estaba hospitalizada y en el cuarto enseguida estaba ¿quién? Timochenko. ¿Usted no oyó ese testimonio aquí? Y ella como cristiana que dijo, Señor, dame la oportunidad de hablar, y buscó la forma, imagínense, romper todo ese círculo de seguridad, ese cerco que ellos manejan, para poder hablar con él. Mucha gente dice, pero ¿eso de qué sirvió? Usted no sabe. Usted no sabe cómo puede llegar a servir. Que una mujer desconocida, sin ningún tipo de influencia, hablando socialmente, se acerque y le hable de Cristo a una persona de esas características. Eso es Hechos capítulo 9, versión hospital, ¿qué fue? Achayo. Eso es. De pronto, si usted estuviera enfermo al lado de la habitación de Timochenko, ¿qué hubiese hecho usted? Orar. Para que el médico se equivocara en el procedimiento, ¿o no? Señor, que todo parezca un accidente.
Es que el grande enemigo, pero ¿qué? También necesita la salvación. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Ananías, es un perseguidor y yo podía destruirlo, pero no quiero destruirlo, quiero salvarlo. Por eso te comisiono a ti para que vayas y hables con él. Bueno, después de esta premisa de Ananías, en el versículo número 15 dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Imagínense el mensaje que le pone a compartir. Para Pablo no era difícil hablar con grandes personajes, porque tenía autoridad para hacerlo. O sea, que él hablar con reyes, sí. No, eso no era complicado. Solo que ahora el mensaje que iba a comunicar a esos reyes y príncipes y gobernantes no iba a ser el mismo que antes predicaba. Recuerde que también era un apóstol desde el punto de vista político de su momento. Ahora se convertía en un apóstol para predicar acerca del mensaje de salvación que Dios le estaba dando. Pero lo que más me llama la atención es la última parte. Y porque le voy a mostrar cuánto va a padecer. ¿Por qué? Por mi nombre. ¿Usted le diría a una persona eso? No. Las 4 leyes no incluyen, Dios le ama y tiene un plan horroroso para su vida. ¿Qué tal nosotros diciéndole tranquilo? Si su vida ha sido difícil, no se preocupe, llegó Cristo a su vida y va a ser peor. Pero le está diciendo es eso, si su vida era buena, Pablo, ahora el Señor lo llama a algo mejor, pero le va a mostrar cuánto ha de padecer. Y no fue mentiras. Lea los evangelios, lea las cartas de Pablo, lea el libro de los Hechos y usted se va a dar cuenta que para los discípulos, para Pablo, el ser apóstol no fue fácil. En una época de persecución cuyo final podía ser el martirio, lo asumieron. Ellos, cuando el Señor les habló, no los engañó, porque nosotros a veces tratamos de seducir a la gente con la historia de que el cristianismo es pide lo que quieras que el Señor te lo va a conceder. ¿Y es mentiras? No. El Señor le va a dar todo lo que usted necesita para cumplir su propósito, pero también el Señor va a tratar y formar su vida. También el Señor va a hacer cambios y no van a ser fáciles. Y muchas veces Dios le va a pedir cosas que para usted rompen su estado de seguridad, de comodidad, de estabilidad, en función de servir a otros. Y tienes que hacerlo. Porque ese es el apostolado. El apostolado no es un título. No es que me rindan pleitesía porque yo soy el apóstol. No, un momentico. Es una función. Y si soy apóstol tengo que romper mi estado de comodidad y acercarme. Ir al hospital como lo hicieron las personas que fueron. Ir al centro carcelario como los que fueron. Ir a la calle para repartir alimentos a los indigentes. Hacer todo eso rompió un estado de comodidad y seguridad para uno. Y si le preguntamos, como escuchamos los testimonios a los que fueron a hacerlo, cada uno de ellos dice, pero ¿sabe qué? Fue una experiencia de bendición, aunque fue difícil a veces asumirlo. Bueno, le está diciendo a Pablo el Señor, no engañándole, no prometiéndole lo que no va a hacer, sino la realidad de lo que tiene que enfrentar. Vas a tener que padecer. Y perseguido por los judíos, perseguido por la misma iglesia. Recuerda que Pablo se convierte y la iglesia no le cree. Perseguido por los gentiles, por los que no eran ni siquiera de Israel, perseguido por todas partes. Ahora cuando mirábamos el mapa de las islas griegas y todo ese tránsito que Pablo tuvo, porque los 3 viajes misioneros de Pablo fueron en esa época, 3 naufragios. Y fuera de gordo hinchado, naufragaba, llegaba a una isla y para recoger leña, para empezar a poner fuego, una serpiente, una víbora lo muerde. Todo el mundo dice, no, ese es un pobre maldito, porque eran que se hubiese ahogado en el naufragio, pero sobrevivió. Ahora la suerte está echada sobre él, lo muerde una serpiente, se va a morir. Y no, es necesario padecer, es necesario a veces asumir que nuestra vida no puede seguir siendo la misma. Y Dios no le está engañando. Por eso yo hablo de cuál es el equilibrio en la vida cristiana. ¿Es solamente recibir? ¿Es solamente pedir y que Dios cumpla mi deseo? Sí, eso forma parte. Pero también Dios tiene que hablar, y también Dios tiene que pedir, y también Dios debe esperar respuesta. Y cuando Dios lo llama a uno, uno tiene que decirle, como dijo Ananías, Señor, heme aquí, ¿qué quieres?
Me pones en una situación de aprieto. Pero si eso es lo que tengo que decir, voy. Pablo, el Señor lo ha elegido a usted para hablar con reyes, principados, ya está. Y tengo que agregarle, Pablo, que el Señor dice que va a padecer por causa de su nombre. Y Pablo tiene que decir, bueno, si eso es lo que él dijo, porque allá cuando estaba caído camino a Damasco, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora le está diciendo lo que debe hacer, solo que le dio 3 días para asimilar. ¿Cuánto tiempo lleva dándole el Señor a usted para que usted asimile y le pueda decir un día, ¿sabe qué? Le es necesario padecer. ¿Padecer? Eso no está dentro del canon de lo que me leyeron al principio. Qué pena, se nos pasó por alto la letra menuda del contrato. Es necesario padecer. Y yo no estoy hablando de martirio, a Dios gracias vivimos en una cultura y en un contexto social que el martirio está muy lejos de nosotros. Pero cuál loco por allí que usted hable de Cristo, saca una pistola y... En La Guajira sucedía en nuestra época hace 40 años. Más de una vez nos pusieron revólver encima. O se calla o lo mato, le dijeron a uno de nuestros misioneros. Y el misionero le dijo, bueno, máteme, pero deme 5 minutos para acabar de decirle lo que tengo que decirle. Claro, porque uno sabe que eso puede ser. Solo que necesita 5 minutos. 5 minutos le habló de Cristo a esa persona y tuvo que guardar su revólver y convertirse en un discípulo. Pero porque el enviado apóstol también estaba asumiendo que ese podía ser su último momento de vida y lo último que iba a ser hablar del Señor. ¿Qué importa si a uno lo matan? Para nosotros el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Cuando uno tiene claro eso, ¿cuál es el problema? ¿Me hacen un favor o no? De esta vida paso a una mejor. No sé si usted lo crea, porque algunos están tan apegados a esta vida que piensan que la otra es peor, la otra es mejor. Tampoco promuevo el suicidio. Todo en su momento, en su tiempo. Pero créame que si llegó el día de uno porque estamos hablando de Cristo y nos van a matar, que lo hagan, pídale 5 minutos antes y termine el mensaje, porque puede ser ese el mensaje de salvación para esa persona. Pablo y Ananías están encontrándose y le dice, el Señor le manda a decir que es necesario padecer por causa de su nombre. Estoy en el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Imagine cómo lo llama. Hermano ni en las cachas. ¿Sí o no? Si Dios lo pusiera a hablar con uno de estos nuestros personajes actuales que tanta aversión social tienen, Juacho es que se llama el que están persiguiendo por allá en el Putumayo. Juacho. Hermano Juacho, el Señor me ha enviado para predicarle. ¿Usted le diría hermano? No, que dé señales de que se convirtió para llamarlo hermano. Pero Ananías llega de una creyendo en que si Dios ya lo tocó, ya es hermano. Aquí no hay Juachos. Y todavía nos cuesta trabajo decirle al otro, hermano. Nosotros decimos, no, él va a la iglesia donde yo voy. Él asiste conmigo. Pero que mi hermano tampoco, no nos confunda. Usted si cree en Cristo Jesús y lo tiene como su Señor y Salvador, usted es mi hermano y mi hermana. Solo que no nos acostumbramos nosotros a llamarnos así porque el nombre suena bueno, ¿o no? Por feo que sea, Aristarco. ¿Recuerda esos nombres feos? Y así lo llamaban, no lo llamaban solamente hermano. Nuestros nombres son un poquito mejor, Pedro, Luis, Alberto, Alicia, Patricia, son nombres bonitos. Entonces, aunque somos hermanos, nos llamamos por el nombre, pero no sería nada malo pues decirnos hermano. Y como yo tengo problemas de memoria y no me acuerdo de todos los nombres, entonces a veces le digo, ¿qué hubo hermano? ¿Qué hubo hermana? Y entonces ya salgo vigente porque sigo guardando la Biblia en ese sentido. Es hermano Saulo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire que ya comienza la dinámica de Pablo. 3 días estuvo quieto en ayuno, oración, ciego, ya ahora recupera la vista, ya recupera el ánimo, vuelve a comer y se une con los discípulos que están en Damasco. ¿Conoce la carta de Pablo a los de Damasco? No, tampoco sabemos si escribió o no escribió esa carta. Pero allí también había una congregación y seguramente, si fue la ciudad donde Pablo comenzó su experiencia cristiana,
¿Usted no cree que de pronto algún afecto tuvo Pablo por esa ciudad? También. Porque recuerde que Pablo, aunque no los había visto, tenía una profunda carga por aquellos que se convertían al Señor. ¿Usted cree que olvidó Pablo a Ananías en su vida? ¿Usted olvidó a la persona que le habló de Cristo Jesús por primera vez? Aunque usted no lo haya aceptado, usted tiene en su memoria diciendo, y el día que esa persona me habló lo que yo le dije. Panderetero, aleluya, ¿cuántas cosas no le dijo el primero que le habló de Cristo? Y lo triste es que usted se encontró después de años con esa persona y le tuvo que reconocer que ahora soy cristiano, panderetero como usted, aleluya como usted era. Pero uno no olvida a esa persona porque le dañó la vida. Bueno, digámoslo, le transformó la vida. Lo que teníamos no era todo lo que ahora tenemos y esa persona Dios la usó para eso. Muy bien, sigamos en el 20. ¿Está en su Biblia allí en el 20? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. No pasó mucho tiempo que se cumpliera la profecía. El Señor te escogió para que padecieses. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y ahí comienza la historia de Saulo. Todavía es Saulo. Todo lo que hemos leído, siempre el nombre que aparece es Saulo, Saulo, Saulo. Bueno, pues obviamente es un personaje recién convertido y normalmente lo que uno dice de estos casos es, bueno, hizo la oración de fe, esperemos a ver si realmente recibió a Cristo, porque por el fruto los conoceremos. Entonces hay que darle tiempo para poderlo cambiar de nombre si es que ya tiene una nueva real identidad en Cristo. Por ahora sigue siendo Saulo. ¿No le pasó también a usted? Usted recibió a Cristo y de pronto usted muy emocionado o emocionada va a su casa, habla de Cristo Jesús, al día siguiente se levantó piedra y regañó a la mujer, a la esposa, a los hijos y le dicen, ¿no es que era cristiano? Sí, todavía hay un Saulo por ahí metido en usted. Usted ya recibió a Cristo, pero sigue siendo Saulo, Saulo, Saulo. La vida cristiana no es de perfectos. La vida cristiana es de personas que una vez han tenido un encuentro con el Señor, le dicen, Señor, ¿qué quieres? Y conforme lo que Dios diga, empiezan a vivirlo. Ahora, eso no se va a notar al principio, ni siquiera los cristianos se lo van a creer, porque aquí llegó a la iglesia, y no es cualquiera, la de los apóstoles en Jerusalén, y todos ellos tenían miedo de él, pensando que era más estrategia que una conversión sincera. Ese es el comienzo de Saulo. Pero por ninguna parte aparece que el Señor le dice, Pablo. Todas las veces que el Señor hace mención de Pablo, dice Saulo. ¿Dónde cambió el nombre entonces? ¿Por qué entonces Pablo? Porque lo que leemos ya en Colosenses es Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ya se memorizó esa partecita para que nadie le diga, es que usted no memoriza Biblia. Respóndale, sí, yo ya me memoricé el 1:1 de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, ¿por qué? ¿De dónde viene Pablo? Miremos otro pasaje, Hechos 13. Ahí cerquita estaba en el 9, entonces ya Pablo se convierte, comienza todo el proceso, los discípulos como no lo quieren en Jerusalén, Pablo se va hacia su lugar de nacimiento, Tarso, allí está un tiempo, y ya en el 13, en el capítulo 13, 9 al 13 hemos pasado un tiempo, nos encontramos nuevamente con Saulo, pero miren lo que pasó en el 9, en el 13 después del 9. Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Sí, Claudita, me regresa rápido a ver si podemos ubicarnos en el mapa. Ella es como el Señor, ustedes no la ven, pero Él siempre responde. Antioquía. Antioquía está aquí.
Aquí estaba Pablo, recuerde, él recibió camino a Damasco, que queda por allá arriba, vino a Jerusalén, no lo recibieron con mucho agrado, entonces él se fue para Tarso nuevamente y bajó a Antioquía. Ya estamos hablando de otra iglesia adicional, la iglesia de Antioquía. ¿Conoce la carta a los antioqueños? Menos mal que no, porque no nos tendríamos montados todo el tiempo, no. A nosotros sí nos escribieron. Bueno, pero seguramente la iglesia de Antioquía también recibió de Pablo. Pablo estuvo ahí y estaba formando parte de la iglesia. Dice, había profetas, maestros, y menciona a Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mire cómo comienza ese capítulo 13, todavía es Saulo. Y estaba en la iglesia ya de Antioquía y formaba parte, parece, de los líderes de la iglesia, porque estaban los profetas, los maestros, allí estaban otros importantes y entre ellos ya estaba Pablo. Bueno, perdón, Saulo. Saulo estaba ahí con ellos. Dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿A quién despidieron? A Bernabé y a Saulo. Ahí todavía no encontramos que le dijeron, Pablo, a partir de ahora, como ya es comisionado, porque mire que lo que hizo el Espíritu Santo fue, apárteme a estos dos de todos los que habían, apárteme a estos dos para que vayan a cumplir una misión que tengo con ellos, con los gentiles. Eso no fue lo que Jesús hizo cuando reunió a los discípulos y dijo, apartemos a los 12 para que ellos vayan luego a predicar. Es el mismo contexto de llamado. Pablo está siendo llamado igual que los discípulos fueron llamados de forma específica a cumplir una misión. ¿Cuál es el título entonces de Pablo a partir de ese momento? Apóstol. Aunque no lo llamamos así, simplemente comenzó como misionero. Porque es el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Pero por la definición de la palabra, podemos decir, ahí comienza el apostolado de Pablo. Oficial. Ya había hablado de Cristo. Ya estaba dando testimonio en la sinagoga. Ya se había reunido con los cristianos en Corinto. Seguramente en varios lugares había estado. Pero ahora, oficialmente, cuando le imponen las manos es la autoridad de la iglesia sobre esa persona para enviarlo en una misión. Pablo se convierte en apóstol. No lo encontramos a partir de este momento, Pablo es el apóstol, ¿no? Pero por la misión ya sabemos que es apostolado. ¿Y cómo lo podemos verificar? Vea el 13:9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, se ve que hay la primera mención ya a Pablo. Saulo, y para que entremos en la coordinación de todo esto, Pablo, que también es Pablo. Ahora, bueno, vale la pena preguntarnos entonces, ¿es Saulo o es Pablo? Es Saulo, solo que ahora es Pablo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted está en Cristo. El día que recibió a Cristo, usted entró en Cristo, Cristo entró en usted. Según la Biblia, usted en el momento en que entregó su vida a Cristo es nueva criatura. Pero si pudiésemos volver a ese momento, año 74, 24 de noviembre, cuando yo recibí a Cristo, si pudiésemos volver a ese momento y me viera mi papá y mi mamá, ¿qué dirían? Usted es el mismo, usted no es diferente. Fui a un grupo de oración, calle 100 con avenida Suba, ahí yo conocí de Cristo Jesús en un grupo de oración, en ese lugar, un apartamento ahí que hacía un grupo de oración. Ahí me hablaron de Cristo Jesús, ahí entregué mi corazón a Cristo. No fui consciente al principio de todo lo que hoy soy consciente, pero en ese momento le dije a Jesús, si usted puede cambiar mi vida, cámbiela. En ese momento Dios dice, es nueva criatura, solo que no se nota al día siguiente. Y pues aquí hay algunos papás que tienen hijos involucrados en la iglesia, mi papá, mi mamá, contexto católico de muchos años, tío cura, así que todo lo que usted quisiera de la parte católica era predominante en nuestra familia. Cuando nos hicimos cristianos, esa partecita como que fue difícil de aceptar. Menos mal que recibí a Cristo dentro de un contexto católico, movimiento carismático católico.
Ahí fue donde yo recibí a Cristo. Ese grupo de oración era un grupo de oración del movimiento carismático católico. Para aquellos que son demasiado buenos y santos y justos y solamente son salvos ellos, Dios usa a quien está dispuesto. Y ojalá que dentro del contexto católico hubiesen más convertidos para que hablaran de Cristo Jesús, apóstoles. Y que en el contexto cristiano dejaran de criticar tanto y se convirtieran más en apóstoles. Porque ese es el problema nuestro, que criticamos, pero no hacemos. Hablamos de que es que ellos son los perdidos y los hermanos separados finalmente son ellos. No, los hermanos separados somos nosotros. ¿Pero para qué? ¿Para criticar? ¿Para condenar? No, ¿sabe para qué? Para ser apóstol, para ir a hablar. Y comencemos a hacerlo. Mire, yo hace 6 meses, de pronto que casé a una de las parejas de la iglesia, la familia de ella católica, él cristiano. ¿Cómo hacemos ese meollo de casarles? ¿Qué le diría a usted? Pues no se case, no se una con yugo desigual. Sí, para nosotros es fácil, aparte. ¿Y por qué? ¿A qué fuimos llamados? ¿No es a ganar para Cristo? Bueno, puede que aún esa celebración pueda servir para acercar a esas personas a Cristo. ¿Y sabe cómo fue la ceremonia? Católica. Solo que nos pusimos de acuerdo con el cura y el cura me dio un espacio en la misa y yo pude predicar de lo que era el matrimonio cristiano y pudimos orar por lo de ellos. Y... Mire, uno tiene que renovarse. Somos apóstoles. Que se tenga un apellido religioso católico, cristiano, protestante, el que quiera. Lo importante no es eso, lo importante es quién gobierna su corazón. ¿De quién es usted? Pablo era judío, pero también era gentil. Había nacido en una ciudad que formaba parte del Imperio Romano, pero también era de familia judía. Así que Pablo era judío y gentil a la vez. Por eso Dios lo escoge para que vaya a los gentiles, mientras los apóstoles se dedican ¿a quién? A los judíos. A veces Dios llama a unos para que se encarguen de unos y a otros para que se encarguen de los otros. ¿Qué debemos hacer? Dejemos irnos a abrir las iglesias católicas a decirle, mire, ustedes están equivocados, vénganse para acá. O a las mismas iglesias cristianas irle a decir, mire, es que esta no es una iglesia real y vénganse para acá. No, somos llamados a hablar de Cristo Jesús, en un contexto o en otro, porque el único que salva es Cristo, no son las iglesias. Las iglesias nos sirven a nosotros para poder crecer en nuestra fe, para formarnos como discípulos, para prepararnos como apóstoles, para ir a hacer lo mismo a otros lugares. Tengamos claro eso, para que no nos desgastemos haciendo lo que no debemos hacer, sino nos enfoquemos en aquello que Dios nos llamó. Y Pablo en el versículo 9 dice, este Saulo que ahora es Pablo. Entonces ya ahí encontramos la primera mención de Pablo como apóstol. Fue comisionado, fue enviado y ahora se llama Pablo. Muy bien, todo eso es bueno, porque volvamos a lo que decía Platón. ¿Qué decía Platón? Cuando tenemos un esclavo le cambiamos su nombre, no porque el nombre anterior no fuera valioso, sino porque le damos una nueva identidad. Piense eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo, siervo, cambia la palabra siervo. Pablo, esclavo de Jesucristo, porque lo compró por un precio muy, muy alto. El precio que Dios pagó por Pablo fue la sangre de Cristo, porque fue el mismo precio que pagó por usted y por mí. Porque a nosotros a veces pensamos que para nosotros el favorcito fue mínimo. A nosotros si le hubieran pinchado el dedo de la mano, con esa sangre de ese dedo nos hubiera salvado a nosotros. Claro, Pablo, perseguidor de la iglesia, necesitaba que le abrieran el corazón a Jesús. No, la sangre del Señor Jesús se derramó como precio a pagar por todos los que estábamos esclavos en nuestra vida y de Satanás en el pasado, ¿o no? Si hay alguien que no confíe en eso, no crea eso, no lo entienda, nos reunimos, porque ese es el fundamento de lo que somos en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una nueva identidad porque cambiamos de dueño. Pablo hacía lo que los gobernantes le mandaban hacer. ¿A quién servía él?
a su nación, a los judíos. Ahora el Señor le dice: a partir de hoy eres tú mi propiedad. Por eso ya no te llamas más Saulo, sino te voy a llamar de aquí en adelante Pablo, porque tu identidad es diferente. Ahora me perteneces y como siervo vas a hacer lo que yo te diga. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Sí? Y esa es una realidad que nosotros debemos vivir, porque el día que Dios vino a su vida, usted cambió de dueño. Bueno, espero que el día que usted le diga: Señor, yo te recibo y te acepto como mi Señor, ese día usted estaba renunciando a Satanás. Ahora, algunos se escandalizan. ¿Por qué? Cuando a usted en el contexto católico lo bautizaron, ¿qué respondió su padrino de bautismo? ¿Renuncia a Satanás? No le preguntaron: bueno, averígüese con su padrino, porque a lo mejor ni lo ha visto desde que lo bautizaron. Averígüese con su padrino qué respondió por usted. Cuando le iban a bautizar, las palabras que usaron es: renuncia a Satanás. Sí, renuncio a Satanás. Pero bueno, como eso es simplemente rito para muchos, ¿qué importa lo que ellos dijeron? Mi vida es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiere. No, usted no es suyo. Y mucho menos cuando usted se atreve a decir, y por eso, si no lo ha hecho, tenga cuidado. No es que no quiera que no lo haga, sino que cuando usted decida hacerlo, entienda lo que va a decir. Cuando usted dice: Señor Jesucristo, yo te necesito y te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor, en ese momento usted está renunciando a señoríos anteriores. Porque uno no recibe a Cristo diciendo: yo te recibo como mi Salvador, gratis, fácil. Lo primero que uno acepta de Jesús es su señorío, mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y a partir de ese momento el Señor dice: muy bien, comencemos con usted también. Y por muy Saulo que sea usted, el Señor lo convierte en un Pablo. Porque nosotros decimos: es que Pablo era terrible, ¿usted no? Bueno, perdón, comienzo por el burro a la cabeza. ¿No éramos terribles? ¿Cuál era nuestra vida? ¿Cuál era la apariencia de vida? Yo vivía a los 15 años que conocí de Cristo una apariencia de vida. Yo decía ser feliz y no lo era. Yo decía tener propósito y no lo tenía. Yo decía y no estaba viviendo esa realidad. Pero ahora con Cristo la cosa es diferente. Y todavía estoy en el proceso de ¿qué? Cada día nos perfecciona hasta que la obra sea completa. Todavía no he terminado. Todavía falta mucho de esa obra, pero ¿sabe qué? Ya no soy el mismo que era antes de recibir a Cristo. Soy nueva creación. Todo lo que nos habló Yacín, todo lo que nos dijo Luis Alberto, todo lo que habló Aleja cuando estuvimos por fuera nosotros, era la identidad en Cristo. ¿Qué es identidad en Cristo? Esto. Usted ya no se llama Saulo, usted a partir de hoy se llama Pablo, porque usted es un enviado. Bueno, yo no le voy a cambiar su nombre, ni le voy a pedir, ni aquí lo hacemos. Solamente que usted entienda que usted ya no es el mismo o la misma de antes. Y que a partir de ahora usted es un Saulo, no, un Pablo. ¿Sabe qué significa el nombre Paulos? Paulos, así era, pequeño. Pues escogió un mal nombre, porque debió escoger uno que dijera grande. 13 de 27 libros del Nuevo Testamento, eso lo hace grande o no. El apóstol a los gentiles más que a los judíos, eso lo hace grande. ¿Por qué escogió el nombre de Paulos? Porque es que Dios está interesado en usar lo pequeño, lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a lo que se quede grande y entendido. ¿Recuerda el pasaje? Paulo significa eso, pequeño. Ahora mírenlo en el contexto de la Biblia. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8-9. Pablo está hablando de la resurrección de Jesús y cómo el Señor comisionó después de resucitar a sus discípulos para que fueran a predicar. Y dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, a Pablo. Pablo está diciendo eso. Mire, yo fui el último al que el Señor Jesús se le apareció antes de irse y esperar a volver por segunda vez. Fui el último de todos, porque yo soy el ¿qué? Más pequeño de los apóstoles. ¿Qué tal Pablo viviendo en el siglo XXI? Y que él se atreviera a decir: Pablo, el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué dirían nuestros apóstoles del siglo XXI?
No, Pablo, no diga eso porque nos hace quedar mal a nosotros. Nosotros que con tanta ínfula decimos somos los apóstoles. Y él, el gran apóstol, se llamaba el más pequeño de todos ellos. Esto es una lección de vida. ¿Es lo grande que usted llegue a ser? ¿O es por pequeño que usted sea lo grande que Dios puede hacer? Ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida no es llegar a ser grande. Es que siendo pequeños, cuán grandes cosas Dios puede hacer a través de su vida. Ese es el secreto. Pablo lo entendió. Yo soy el más pequeño, el menos digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí la iglesia de Dios. Él era el menos indicado. Pero él acepta. Soy apóstol de pura carambola, diría uno en el siglo XXI, lenguaje nuestro, pura carambola de chichi pato que fui. Pero ¿sabe qué? Soy apóstol de Jesucristo. Así sea el más pequeño de todos, el menos digno. Yo perseguí a la iglesia, pero tengo el honor de ser un apóstol de Jesús. ¿Entiende usted por qué comienza la carta diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios? Eso no es por título personal, por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Ustedes de pronto me preguntarán, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Ya son las 6:15? Bueno, es que está lloviendo, tranquilo, estoy dándoles tiempo porque escampe. Posiblemente a las 11, perdóneme. Las 7:15. Solamente quiero terminar con 3 preguntas. ¿Cómo mantener el equilibrio en nuestra vida cristiana? ¿Cómo mantener el equilibrio? No es fácil. A veces se nos vuelve un asunto inmanejable, nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. O a veces estamos viviendo muy por debajo de lo que Dios espera que vivamos. A veces nos la pasamos diciendo, pero ¿quién soy yo? Si yo era, si yo hacía, si yo no, si... Mantenga el equilibrio. No es por lo que fuéramos tan grandes o tan pequeños, es por lo que Dios en nosotros es. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Una segunda pregunta, ¿cuál es tu nueva identidad en Cristo? Si pudiésemos, regresando en el contexto histórico, cambiarle el nombre, ¿cuál sería su nombre? Porque ya de pronto entonces no nos llamarían Manuel, sino Emanuel. ¿O no? Podría ser, Emanuel significa Dios con nosotros, entonces, ¿o no? Envidiosos porque como el suyo no es Manuel, ¿me entiende? Pero ¿es el nombre? No, es la identidad. ¿Quién me siento yo que en Cristo soy? ¿Quién es usted en Cristo? Y tercero, ¿de quién eres, de qué o quién eres esclavo y para qué? Porque usted tiene un amo. Usted tiene un amo. Sea usted mismo, sea su mujer, su esposo, sea la sociedad. Usted tiene un amo. Aún para aquellos que no tienen a Cristo, Satanás es su dueño y amo. ¿De quién es? ¿O usted dice, como dijo Pablo, yo soy siervo de Jesucristo? Yo soy su esclavo, yo soy su apóstol. Si usted lo dice, chéverísimo. Pero ¿para qué? Perdóneme. ¿Es un título? ¿Simplemente soy cristiano porque voy a la iglesia cristiana? ¿Entonces yo sería carro porque voy a un garaje? No, soy cristiano porque vivo a Cristo en mi vida. ¿Para qué? Para dar a conocer el mensaje de salvación a todo aquel que Dios me permita tener en mi camino. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pero son preguntas que nosotros tenemos que asimilar. A ver, perdóneme, respiremos profundo y pensemos. ¿Cómo mantener el equilibrio en mi vida cristiana? Uno, ¿cómo mantenerlo? De pronto somos o muy bíblicos, místicos ya, o somos tan apáticos que nos volvemos casi que incrédulos. ¿Cómo mantener ese equilibrio? ¿Para qué estamos en la vida cristiana? Segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es tu nueva identidad en Cristo? ¿De quién eres siervo o esclavo? ¿Y para qué? ¿Estarías dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí? Así le dijo Ananías. O como Pablo le dijo, ¿qué quieres, Señor? Quiero que vayas y prediques a los gentiles y vas a padecer en ese proceso. ¿Listo? ¿Eso es lo que quieres? Eso hago. ¿Cuál es su llamado? ¿A qué Dios le ha llamado? ¿Para qué Dios quiere que usted viva su vida cristiana? Muy bien, continuaremos. Estamos estudiando Colosenses, apenas vamos en el primer versículo. Posiblemente el Señor Jesús viene y todavía no hemos terminado, pero bueno, intentémoslo por ahora.
Versículo 1 de Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde, en este tiempo, por tus testimonios en medio de nosotros, por la manera en que obras con nosotros. Y te damos gracias por tu palabra, es lo más importante. Nosotros proclamamos que somos biblio y Cristo céntricos. Cristo es el centro de nuestras vidas y la Biblia es la palabra que tiene autoridad sobre todas las cosas y es la final autoridad en todas las cosas. Por eso nos agrada estudiarla, nos agrada entender cuando fue escrita inspirando tú a hombres que registraron estas epístolas, cartas, estos libros de la Biblia. Entendemos que no solamente a quienes fue destinada, en este caso Colosenses, no fue solamente por quien fue usado como instrumento para escribirla, en el caso Pablo, sino el mensaje y contenido que había para nosotros, siglo XXI, Iglesia Jezreel, en este lugar. Tu palabra sigue siendo vigente para nosotros. ¿Y cuánto nos puedes decir a través de una sencilla frase como Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios? Permítenos hoy hacer un ejercicio sencillo. Cambiar el nombre de Pablo por nuestro nombre. Y ver si la frase se sostiene. Si la descripción como persona sigue siendo igual. Ya no Pablo, sino Pablo, puede ser Pedro, María, Marta, Juan, Lucas, Ricardo, cualquiera. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Sostiene todavía la frase su sentido? Dígaselo al Señor con todo su corazón. Porque yo creo que la Biblia nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, nos enseña para que podamos como hombres de Dios vivir enteramente preparados para toda buena obra. Así que dígale: Señor, yo quisiera darle el equilibrio a mi vida cristiana que necesita tener. No quiero ser aquellos que caen en misticismo o aquellos que parecieran no haberse convertido a ti, porque guardan reservas, porque viven en la sombra, porque guardan en el margen del camino la distancia. Permíteme involucrarme contigo. Como Pablo podemos decirte, no somos los más dignos, no somos los que debías haber escogido, pero si tú quisiste llamarnos y nos escogiste para que llevásemos tu mensaje, queremos aceptarlo. Por eso nuestra nueva identidad es que te tenemos a ti y por eso somos cristianos. No somos cristianos por venir a la iglesia cristiana. Somos cristianos porque te tenemos a ti, Cristo, en nuestro corazón. Y porque el día que te dimos lugar te dijimos: sé nuestro Señor como nuestro Salvador. Y tú eres el Señor de mi vida, Señor. Y aquí nuevamente hoy ratifico mi decisión de que sigas gobernando mi vida día a día. Y que me hagas un instrumento en tus manos, útil para otros y para darte la gloria a ti, Señor. Porque yo no quiero ser esclavo de mí mismo, yo no quiero ser esclavo de la sociedad, yo no quiero ser esclavo del consumismo, yo no quiero ser esclavo de otros, yo no quiero ser esclavo de mis propias pasiones o pecados. Yo quiero ser esclavo tuyo para servirte a ti como tal. Lo que tú digas de mí está bien, Señor. Gracias, porque calificamos todos nosotros por la sangre de Cristo en la cruz derramada para ser apóstoles. Cantémosle al Señor y digámoselo con todo el corazón.